político criado em 1946, ou perdão, criado em 1945, mas que chegou ao poder em 46, poucos meses depois de ter sido criado, centralizado na figura de seu fundador e criador, o então coronel Juan Domingo Perón, mais tarde o general Perón, e presidente na sequência. É difícil, e a definição mais concreta e básica que pode ser dada é essa: o peronismo é um movimento político que chegou ao poder em 46. A partir daí fica difícil definir com mais detalhes o que é o peronismo, né? Porque o peronismo já foi chamado de direitista ou até fascista, foi chamado de esquerdista. A gente se dedica hoje a tentar entender por que, depois de tanto tempo, o Perón continua sendo uma referência na Argentina e o movimento peronista continua tão presente na política argentina. E não só presente, como decisivo. Metade do tempo, desde 46, a Argentina foi administrada pelos peronistas. E dos mais diferentes tipos. O peronismo é um movimento político que engloba diversos setores do leque político. É como se fosse o próprio leque político, né? Você tem extratos, pedaços, amostras de vários setores da política, indo da direita, da extrema direita, até setores da izquierda. O anticomunismo, antiliberalismo, la idea esta de la necesidad de generar una unanimidad, que es una idea del ejército, ¿no? Esta idea de que en realidad el comandante en jefe es el que, digamos, de alguna manera da los lineamientos y el resto, y después tiene que haber unidad de acción y unidad espiritual. Esa idea es la que él trata de instalar en la sociedad, y cuando ve que es imposible, trata de armar una ficción alrededor de eso. Pero no es mucho más que eso, no es mucho más que eso. Es el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos toman partido, como Brasil, ¿sí? Recordarás que se alineó más claramente con Estados Unidos. En general, muchos países toman partido, ¿sí? Por la democracia liberal, que estaba en guerra contra el fascismo o el nazismo. Bueno, estaba la duda qué posición iba a tomar Argentina. Castillo era medio conservador, pero se consideraba que iba a llegar al poder Patrón Costas y que la Argentina iba a terminar siguiendo a los Estados Unidos. Bueno, el GO, que es la logia militar que integra Perón, hace un golpe de Estado en el 43 y inaugura una dictadura militar con simpatía por Alemania. Clarísima simpatía y nexos con Alemania, y en el caso de Perón, una gran influencia de Mussolini. Yo era la pobre obrera, trabajando en la fábrica, con la pena en los ojos y con las manos ásperas. Yo era el pobre obrero, trabajando en la fábrica. Con mi esfuerzo construía la forma de la patria. Yo iba a mi trabajo, a flor de madrugada. La noche me veía regresando a mi casa. Mi zaguán no lucía con el amor que pasa.
mi corazón perdido entre ruidos de máquinas. Trabajar y morir. Tal era mi esperanza. Los dos éramos carne mordida y maltratada por los dientes voraces de cualquier oligarca. Pero llegó la fecha que nuestra fe llamaba, 17 de octubre, corazón de la patria. Lo que hace Perón, que esto para mí es lo más interesante, es aportar una idea de país con una visión filosófica con respecto al justicialismo. Él nombra el justicialismo como la idea a seguir y un equilibrio entre estos dos imperialismos, el yanqui o el liberal y el comunista de la Rusia emergente, ¿no? Entonces, entre esas dos ideas universales, el peronismo se plantea como una idea universal. A los que Evita llamó sus descamisados, que es el pueblo, es el que trabaja, el que está en el campo sembrando, cultivando, el herrero, el que va a hacer el trabajo más duro cotidianamente. Toda esa población, toda esa gente no estaba siendo tenida en cuenta, sino que era tratada prácticamente como en las épocas de la esclavitud. El peronismo produjo ese quiebre. A partir de ahí, entonces, se produjo masivamente, digamos, toda esta línea que hasta el día de hoy, a más de 50 años, manifiesta todo este movimiento. É uma bagunça. Do ponto de vista econômico, o peronista pode ser de centro-esquerda e neoliberal no mesmo dia. Era o caso da Cristina, ela podia anunciar uma medida social X e horas depois ela podia fazer um acordo garantindo um monopólio ou garantindo grandes vantagens para uma empresa mineradora estrangeira. Es el único movimiento político, la única, digamos, grupo político, primero que llevó el nombre de su líder cuando el líder vivía, porque digamos, el peronismo llevó ese nombre, incluso tenía oficialmente, institucionalmente, se llamó Partido Peronista con Perón vivo. Eso también es una excentricidad absoluta, no hubo en ningún caso del mundo, o sea, ni Fidel Castro, ni Hugo Chávez, ni, por supuesto, ni Stalin, ni Mussolini llevaron institucionalmente en los partidos, el partido de poder o el partido de gobierno llevó el nombre de su líder vivo en forma institucional. La verdad que eso también es una tremenda excentricidad. Perón tinha várias coisas a seu favor. Era um cara que chegou ao poder quando tinha 50 anos. Em 45 Perón tinha 50 anos. É difícil um líder chegar ao poder tão tarde, né? Mussolini, Hitler, vários outros começaram muito antes, muito mais novos. O Perón não. O Perón tinha muita boa aparência, né? Quando estava com a Evita bem vestida, aquela coisa toda, era como um casal fotogênico, muito fotogênico, né? E o Perón tinha um sorriso impressionante. Você via aquele cara lá sorrindo, falando, um senhor alto, forte, né? O cara tinha muito boa presença. Bom, depois disso não houve líderes peronistas com essa mesma pose, esse mesmo carisma, né? Então, e um cara com grande capacidade de articulação. El peronismo se explica porque se hizo desde el poder un relato
Y los argentinos somos una sociedad necesitada de relato, necesitada de religión y de melodrama. Hay muchos estudios incluso que hablan de la necesidad de melodrama del pueblo, de la sociedad argentina. Y bueno, Perón, gracias a Raúl Apol, constituyó un melodrama, diseñó una religión y armó un sistema de creencias. Sin ese relato, sin ese sistema de creencias que está muy alejado de la realidad, como en general la mayoría de las creencias. É uma coisa política, mas que as pessoas reagem, os peronistas, da mesma forma como milhões de pessoas ao longo dos séculos reagiram em relação à religião. Não é uma questão de fé. As pessoas querem acreditar. Uma coisa é querer acreditar e é muito diferente isso da realidade. Não é? É como eu digo, acredito num ser sobrenatural, mas não tenho uma evidência científica daquilo. Acredito nos milagres, digamos assim, eu pego essa torrada, eu digo, aqui está a imagem do santo ou da virgem e tal. Aí você diz, não, eu acabei de passar margarina aqui. Não, Ariel, isso aqui é a imagem do santo, é a imagem do santo, aleluia e tal. Você diz, não, eu passei margarina agora e comi, isso aqui é o que ficou. No peronismo acontece a mesma coisa, é uma questão de fé. As pessoas, você mostra as evidências e elas não querem aceitar. Y además hay el peronismo ha logrado, por motivos que yo no tengo del todo claros, una especie de plus de legitimidad de la sociedad argentina. Es decir, al peronismo se le permiten cosas que a otros movimientos políticos no se le permiten. El peronismo puede ser enormemente corrupto, pero eso no parece ser muy grave. Ahora, si otro presidente u otro gobierno comete algún acto de corrupción, inmediatamente ¿no? Es decir, cualquier cosa que sea hecha en nombre del peronismo tiene desde ya un plus de legitimidad que no tienen otros sectores de gobierno. Estamos acompañando a los hijos de nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque hay un juez que arbitrariamente pretende encarcelarlo como una forma de frenar, digamos, el impulso que Cristina Fernández de Kirchner viene teniendo para las próximas encuestas. La han perseguido, le vienen inventando causas y aún así, digamos, no logran encarcelarla porque no hay pruebas. Es toda una mentira, una farsa, armado entre una triple alianza que es el actual gobierno macrista, la justicia, digamos, que trabaja para el macrismo y los grandes medios hegemónicos de comunicação. É algo interessante ver como capta, não é, a fé de tantas pessoas, dos militantes. Os políticos mesmo são pragmáticos, são sacanas, como todos políticos de todos os partidos, e o que eles querem é o poder pelo poder, né? Então essas coisas das justificativas mentais são mais dos militantes e está presente no discurso dos políticos. Ante el clamor indescriptible de la enorme multitud, habla el general Perón, y después de proclamar las 20 verdades del justicialismo peronista, dice: cada peronista tiene que ser siempre, como en el primer 17 de octubre, un fanático del ideal. El justicialismo necesita apóstoles, y para ser apóstol hay que estar dispuesto a ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por un ideal. Si el justicialismo fuera solo mi causa, yo no pediría nada de eso. Pero el justicialismo ha dejado de ser la causa de un hombre para ser la causa del pueblo, y por ella sí valdría la pena darlo todo, incluso la vida. As mãos do Perón foram cortadas em 87, não me lembro o mês, mas foi em 87, durante o governo do Alfonsín, no cemitério da Chacarita, onde ele estava enterrado. Só levaram as mãos, se não me engano. Eu não me lembro se chegaram a levar o cap dele ou o sabre, acho que não, acho que só foram as mãos. Nunca houve uma espécie de pedido de resgate, nunca houve uma explicação sobre isso. Houve várias teorias, das mais loucas, dizendo que era o pessoal do governo Alfonsín, que eram militares, ou que eram os próprios peronistas. É um mistério isso daí também, né?
E é uma coisa que você diria, uau, os peronistas teriam que chiar, espernear, fizeram isso, atentaram contra o nosso grande líder, profanaram e tal. O pessoal não fala muito nisso daí também, o que também é estranho. Então, quer dizer, eles têm culpa no cartório, por que não falam nisso? Né? É muito esquisito. E uma demonstração de como o peronismo se autodestrói e a capacidade deles sobreviver a essa autodestruição que eles próprios fazem foi o funeral do Perón, o segundo funeral do Perón em 2006, né? Quando retiraram o corpo, menos as mãos, evidentemente, do cemitério da Chacarita, levaram para a CGT, da CGT levaram para a chácara de São Vicente, onde ele ia ser enterrado, de novo, um grande mausoléu, e aí houve um tiroteio, uma briga entre setores peronistas, porque todos queriam levar as alças do caixão do Perón, só que um caixão não tem 50 alças, um caixão tem, se não me engano, 9 alças, 6 alças, no máximo, então não dá para todo mundo carregar. Então, quer dizer, tinha muito cacique sindical e político querendo carregar o caixão do Perón, não havia alça suficiente para todo mundo, aí terminou em pancadaria, em tiroteio. Não houve mortos, por sorte, mas foi uma cena bastante patética ali, aquela confusão que houve naquele momento. Sí, Eva Perón tuvo un papel central, tanto en la construcción del peronismo como después en la construcción de este imaginario peronista y de los mitos acerca del peronismo. Eva Perón era una actriz de radio y de cine, bastante mala en cine. Conoció a Perón antes de que Perón sea presidente, cuando Perón todavía era secretario de Trabajo y Previsión. Convivieron, cosa que era una cosa muy poco común en esa época. En primer lugar, como te decía, Perón tenía durante su puesto de secretario de Trabajo y Previsión, él había armado este sistema de contacto directo con las masas, ¿no? Él hablaba a las masas directamente sin intermediación de políticos. De hecho, otra de las características del pensamiento peruano es la antipolítica. Él decía, los políticos son todos corruptos, no sirven, son vendepatrias, son esto, son aquello. Yo hablo directamente, yo me dirijo al pueblo directamente, ¿no? Con la convicción de que olvidar a los niños es renunciar al porvenir, la Fundación Eva Perón creó los admirables hogares escuelas que a lo largo de la patria imparten a la infancia una educación integral en medio de una incesante ternura. Miles de niños argentinos en quienes el presidente Perón ve la fuerza del futuro disfrutan de todos los cuidados que su edad requiere. La ciudad estudiantil, que cumple una integral función formativa, física y espiritual de los jóvenes argentinos, es otra de las maravillosas creaciones de la Fundación Eva Perón. Y así, desde la infancia hasta la ancianidad, todo el recorrido de la vida se encuentra amparado por las iniciativas de esta institución. Y porque amó a su pueblo desde su eternidad, Eva Perón, la abanderada de los humildes, está presente en esta acción que el general Perón inspirara y continúa para bien de la patria y ejemplo del mundo. Eva Perón es un producto de lo que genera Perón. Sí, la mujer de él, bueno, ella quería ayudar a los pobres, bueno, ayudar a los pobres. Crea la Fundación Eva Perón. La Fundación tomaba cosas de las fábricas. Había una fábrica de caramelo, la fábrica Mumu, caramelo Mumu. Ella logra que la fábrica sea intervenida. Para eso le cortan la luz. Lo que hace Eva Perón, con un gran talento histriónico, pero básicamente por decisión de Perón y manejado por el secretario de Medios, Raúl Apol, es personalizar la ayuda social. Es decir, no es lo mismo dar ayuda social que,
digamos, que una estructura del Estado te dé ayuda social a que un hada, una persona de carne y hueso te regale algo. No es lo mismo que el Estado te mande una bicicleta a tu casa que la bicicleta te la mande Eva Perón. Eso se construye desde el aparato de comunicación del Estado con enorme talento y enorme capacidad. Evita, más allá de la parte romántica, de cómo una mujer llega a tan alta posición desde un lugar tan humilde, en una sociedad donde las mujeres no participaban en política, no votaban, no tenían derechos. Todo eso me parece lindo por un lado, pero lo cierto es que ella nunca dejó de obedecer a Perón por otro lado. ¿Hasta qué punto era rebelde? Evita lo dijo, el deber de una mujer peronista es obedecer a nuestro máximo líder, que es Perón. Y si el deber es obedecer a Perón, es obedecerlo siempre. Si defiende buenas causas, como mejores salarios o protección para los obreros, o si manda a encarcelar y torturar a los obreros, igual hay que aplaudir. Era una dictadura total la de Perón, gobierno totalitario. Él no reconocía, él decía que no, que todo el mundo hacía lo que quería. Hacía lo que quería, si era en contra de él, lo metía preso. Era una dictadura total, como fue Mussolini, como fue Hitler. No con los muertos de Hitler, pero de Mussolini sí, muy parecido al fascismo, ¿eh? Muy parecido al fascismo. Funcionaba, era una parodia de parlamento, tenía una mayoría absoluta en el Congreso, pero permitía que hubiera una minoría opositora. La justicia, bueno, él básicamente hizo destituir a la Corte Suprema de Justicia y nombró otra que era adicta a él. Podía ir a la cárcel por divulgar algo que no le convenía al gobierno. Eso te da una idea de a dónde puede llegar el ocultamiento. Por eso digo que toda la narrativa peronista, la literatura, los testimonios más optimistas de quienes fueron funcionarios o afiliados o simpatizantes o de los diarios oficialistas, me parece que hay que contraponerlos con, como te decía, gente que fue perseguida, torturada, deportada, detenidas políticas que fueron violadas, presos políticos y gremiales, represión a los sindicatos, a los estudiantes. Todo eso muchas veces no aparece porque parece como si existiera un cierto tabú o un cierto temor. El gobierno de Perón ya no era tan popular porque Perón inició un duro ajuste de la economía y para sostenerse en el gobierno tenía que apresar dirigentes sindicales, tenía que prohibir huelgas. Realmente era un momento muy convulsionado. Entonces tenía que implementar un durísimo autoritarismo. Empezó a tener vicios incluso dictatoriales. En el año 51, gobierno peronista, se produce una huelga ferroviaria del gremio de la fraternidad, que son los maquinistas y fogoneros. No son los guardas ni los obreros del riel, son los conductores de las máquinas. Nosotros, como el Centro Estudiante de Derecho, por el contacto de nos ofrecimos a colaborar y hacemos propaganda de la huelga de la fraternidad. Por una coincidencia, por una patente de un auto, caemos 5 o 6 estudiantes de Derecho presos y 50 ferroviarios. Bueno, nos torturan a todos buscando quién era el organizador, pero directamente nos llevaban a una comisaría y en la comisaría la picana eléctrica. Después fuimos todos a la cárcel de Olmos, en un cuadro solamente los universitarios y los demás estaban los ferroviarios. Me cuesta creer que el mito peronista hubiera llegado a donde llegó sin los mecanismos de coacción que tuvo y sin el formidable montaje de un aparato de comunicación que se ocupó de narrar la realidad en la sociedad argentina, de dejar marcas tan fuertes en el imaginario social que hacen que su relato de los hechos sea tan natural hasta el día de hoy.
Para sostenerse, Perón lo que hace es hacer más comunicación, hacer más relato. Para hacer más relato, entroniza, hace del peronismo una religión y hace de Eva una santa. Eso le empieza a molestar a la Iglesia, porque Perón ya directamente lo que quería era competir con la Iglesia. Era que la Iglesia, digamos, la religión fuera el peronismo. Y además se sentía traicionado por la Iglesia porque efectivamente Perón ayudó mucho a la Iglesia Católica en los primeros años, y la Iglesia Católica hizo campaña a favor de la candidatura de Juan Domingo Perón, porque consideraba que la Unión Democrática era atea. Así que en un principio Perón era el candidato católico, y de hecho él tiene un acercamiento muy fuerte con la Iglesia. Lo que pasa es que al ir generando esta especie de religión política peronista, entra en colisión con la Iglesia, y en el año 54, 55 se producen choques muy fuertes, donde se termina quemando la curia y el obispado. Perón fue excomulgado por la Iglesia Católica, y el Papa que tenemos ahora es peronista. El Papa Francisco es peronista. Peronista, sí, fue miembro del partido. O próprio Perón usou os montoneiros para desestabilizar o governo militar em 71, 72, 73 e poder voltar ao país. Só que depois já não precisava mais dos caras. E aí foi o choque, quando Perón, num discurso na Praça de Maio, chama os caras de imberbes, e aí metade da praça vai embora, quando todas as colunas montoneiras vão embora, e a partir daí entram na clandestinidade. Então é uma coisa esquisita, porque, digamos, o Perón, então, digamos, estimulou os montoneiros e depois os desprezou. Para os montoneiros, o Perón continua sendo o líder, então tudo tenta ser interpretado como não, foi uma confusão do Perón, o Perón estava gagá, mas peraí, o Perón estava gagá e você apoiou a volta do cara ao poder? E seguem exatamente o que o Perón pregou, porque o Perón pregou de tudo. O Perón pregou estatização, o Perón, no final do primeiro governo dele, já estava pregando privatizações, aglutinar movimentos antagônicos, movimentos que não têm semelhanças, setores que não têm semelhanças, setores que às vezes são antagônicos, aglutina tudo sob o carisma, o comando ou o jogo de cintura de um líder. Setores que às vezes, tempos depois, os setores vão se enfrentar dentro do peronismo. Esses meus setores que depois vão se fazer amigos dentro do peronismo e depois vão brigar de novo ou não. Ou esses setores, cada um separadamente, vai tentar se implodir com seus respectivos colegas. E os peronistas conseguem surfar nessas ondas com habilidade, sempre sabendo para onde ir. E quando não estão no poder, quando estão na oposição, conseguem sempre puxar o tapete de quem está no governo. Porque também quem não é peronista dificilmente tem essa habilidade de sobrevivência que os peronistas têm.